Hablamos de eso, un espacio con Lucía y Len, para tener la conversación que necesitas cuando no sabes qué sentir. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablamos de eso, un espacio para tener la conversación que necesitas cuando no sabes qué sentir. Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola Eilen, hola a todas y todos los que nos escuchan el día de hoy. Yo estoy muy feliz de estar nuevamente aquí compartiendo este espacio con ustedes. Bueno, cuéntanos, ¿qué tema nos toca el día de hoy? Hoy, bueno, vamos a meternos de lleno en un tema que yo creo que de una u otra forma nos ha tocado a todos. Hablamos de ese miedo al rechazo y de esa necesidad que a veces es un poco abrumadora, ¿verdad? De querer agradar a todo el mundo. Y el objetivo para hoy es desmenuzar por qué nos pasa esto, cómo identificarlo y sobre todo revisar algunas estrategias concretas para manejarlo, ¿verdad? Exacto, y es un tema importantísimo porque es que además de ser un patrón de conducta que está súper extendido, ¿no? Y muchas veces las personas ni cuenta se dan. Se normaliza hasta el punto de que se confunde con, bueno, con ser una buena persona o con ser amable. Y el entender de dónde viene y qué consecuencias tiene a la larga, bueno, es el primer paso. Exacto. Entonces, para empezar por el principio, ¿de qué hablamos exactamente cuando nos referimos a ese miedo al rechazo? A ver, en el fondo, el miedo al rechazo es una emoción humana muy básica. El deseo de pertenecer, de que te acepten y de sentirnos valorados, eso es muy universal. El problema viene cuando ese miedo es tan, pero tan intenso que empezamos a actuar en función de evitarlo. Comprendo. Y eso de actuar en función de evitarlo, ¿qué es lo que genera? Bueno, ahí es donde aparece la conducta complaciente. Es en ese momento en que actúas, dices o incluso eres lo que crees que los demás esperan, aunque todo esto vaya en contra de lo que tú quieres o realmente eres. Es como un cortocircuito, ¿verdad? Entre lo que sientes y lo que acabas haciendo. Sí, tal cual lo has dicho. De hecho, una analogía que me parece muy visual que podría usarse para esta conducta sería la de tomarla como un parche. Como con un parche. Sí, porque es como que te lo pones y bueno, en ese momento te va a bajar la ansiedad, vas a evitar el conflicto, la otra persona va a estar contenta, pero claro, a la larga, ese parche nos desconecta por completo de nuestra propia identidad. Y esto nos lleva a una paradoja bastante curiosa, ¿no es así? Totalmente. Porque lo fascinante aquí es que buscas conexión y seguridad a través de la complacencia. Pero al anular lo que piensas o necesitas, lo que consigues es justo el efecto contrario. Completamente. Y traen consecuencias a largo plazo como la pérdida de tu identidad. De tanto moldearte a los demás, llega un punto en que te preguntas, ¿yo qué quiero realmente? Y la respuesta es un silencio que llega a dar miedo. Claro, ya veo. Es una desconexión total con tu propio núcleo. Llegas a un punto en que tus gustos son un eco de los gustos de la gente que te rodea. Es un vacío muy existencial, pero muy profundo. Totalmente. Y luego están las relaciones desequilibradas, vacías. Inevitablemente te conviertes en la persona que siempre llega a dar, que siempre está disponible. Pero que rara vez recibe lo mismo. Claro, porque no te atreves ni a pedir, ni a mostrar tu vulnerabilidad, ni de a decir, oye, hoy no puedo, hoy te necesito yo a ti. Y eso nos puede llevar al agotamiento emocional, ¿verdad? Claro, justo es la siguiente consecuencia lógica. Vivir para otros desgasta muchísimo. Es que es absolutamente desgastante estar viviendo en un estado de
hipervigilancia o ansiedad social constante, porque siempre estás pendiente de cómo te ven, de qué opinan sobre ti, analizando cada palabra que dices o cada gesto que haces para poder asegurarte de que estás quedando bien, ¿no? Entiendo, es como un trabajo a tiempo completo, no remunerado y que te impones tú mismo y te drena toda esa energía. Y encima es como un jefe interno tan exigente. Así es. Y otra de las consecuencias más corrosivas que se podría decir es la acumulación de resentimiento. Cada sí que dices queriendo decir no es como echar una monedita de frustración en una alcancía interna. Y con el tiempo esa alcancía se llena y el resentimiento empieza ya a desbordarse. Y aquí es donde vamos o vemos la gran ironía de todo ese patrón. Si lo conectamos con el panorama general, el objetivo inicial de la conducta complaciente es preservar la paz y la conexión y así evitar definitivamente el conflicto a toda costa, ¿verdad? Sí, claro. Sin embargo, a largo plazo genera el efecto contrario, ese resentimiento acumulado, esa falta de autenticidad acaba envenenando y dañando esas mismas relaciones que se intentaban proteger. Sí, se vuelve todo en tu contra. Es una estrategia que se sabotea a sí misma de una forma trágica. La persona complaciente teme el conflicto abierto, te diré, pero acaba generando un conflicto interno que es mucho más destructivo. Y finalmente, la consecuencia más profunda de ese patrón es la de una autoexigencia increíblemente frágil, construida sobre cimientos de fuera, sobre la opinión ajena, en lugar de sobre un criterio propio y estable. Me imagino, es como construir una casa en la arena con la marea subiendo. Y la pregunta aquí es, ¿de dónde viene esa necesidad de agradar? Muy, muy buena pregunta. Bueno, aquí te voy a contar cómo es que se genera esa necesidad de querer agradar a las personas. Para eso, voy a dividirlo en cuatro partes que considero yo que son las más relevantes. Como primer lugar, están los aprendizajes tempranos. Mucha gente ha crecido en entornos donde se premiaba constantemente el pórtate bien, no des problemas. Y claro, se crea una asociación muy profunda, que es la siguiente. Mi valor como persona depende de si soy útil o agradable para los demás. Claro, y eso es un condicionamiento potentísimo, porque se instala en una edad en la que somos como esponjitas. No aprendes que ser bueno es bueno, ¿verdad? Aprendes que ser bueno para los demás es la única forma de que te quieran. Lastimosamente así es. Tu cerebro se calibra para buscar la validación de fuera y no la de adentro. Y esa programación de adulto es muy difícil de borrar. Sí, totalmente. El segundo origen son las experiencias dolorosas de rechazo o críticas constantes. Aquí me imagino que entran los episodios de acoso en el cole, una ruptura muy dolorosa o crecer con críticas continuas. Sí, así es. Esas vivencias pueden dejar una herida, una creencia ahí muy metida que dice, si me muestro como soy, me van a rechazar. Y la máscara de la complacencia se convierte pues en supervivencia. Y lo tramposo de esta estrategia es que funciona, ¿verdad? Pero solo a corto plazo. Es como pagar con una tarjeta de crédito emocional. Exacto. Evitas el lío hoy, pero la deuda de autenticidad y de resentimiento se va acumulando y con intereses altísimos, ¿eh? Bueno, y ese mecanismo se te queda grabado como la única forma segura, perdón, de relacionarte. Y esto nos lleva al tercer punto.
que son las creencias profundas que nacen de todo esto. A ver, coméntanos cómo va eso. Bueno, cosas como no soy suficiente como soy o si alguien se enfada conmigo es que he hecho algo mal. O las más peligrosas de todas, mi valor como persona depende de la aprobación de fuera. Es que esas ideas ya no son pensamientos, se convierten en el filtro con el que ves el mundo. Exacto. Y si conectamos todo esto, vemos que hay ciertas personalidades que pueden ser más vulnerables. Aquí viene nuestro cuarto y último punto. Gente muy empática que siente las emociones de los demás como suyas, ¿sabes? O gente muy sensible al conflicto o perfeccionistas. No es una debilidad, es una predisposición que cuando se junta con esas experiencias de vida, pues va a solidificar ese patrón. Interesante. Y esto nos lleva a una pregunta clave, ¿verdad? ¿Cómo se ve esto en el día a día? ¿Cuáles son esas señales de alarma como un juicio, sino como que sirvan como una herramienta para observarse? Bueno, para que nuestros oyentes puedan hacer ese chequeo compasivo consigo mismos, les propongo una pequeña autoevaluación sincera. Son solo 5 preguntas. Y la idea es que la respondan mentalmente con la mayor honestidad posible, sin flagelarse, ¿les parece? Me encanta, adelante. Perfecto. La primera y quizás la más clásica. ¿Te cuesta horrores decir no? Sin que inmediatamente aparezca un sentimiento de culpa que te carcoma por dentro, como si al priorizarte hubieras cometido un delito. Uf, ese es muy potente. ¿Y cuál sería la segunda? Bueno, la segunda sería, antepones constantemente las necesidades, deseos y urgencia de los demás a las tuyas, tanto que a veces tu lista de pendientes personales simplemente desaparece. Como si tuvieras en un modo de servicio permanente con el mundo. Totalmente. Y la tercera señal tiene que ver con la autenticidad. ¿Cambias de opinión, ocultas tus gustos, lo que realmente piensas sobre algo o alguien, o minimizas tus logros para encajar? ¿Prefieres mimetizarte y buscar aprobación antes que defender tus propias ideas? Como llevar una capa de camuflaje social. Exacto. La cuarta es crucial a nivel emocional, ¿eh? ¿El estado de ánimo de los demás afecta directamente el tuyo? ¿Tienes esa tendencia a sentirte responsable de las emociones de los demás? Wow, o sea, si alguien está triste o enfadado cerca de ti, inmediatamente asumes que es tu culpa. Exacto. Piensas que tu trabajo es arreglarlo. Y la última, que a muchas personas les resonará. ¿Temes que los conflictos, por pequeños e insignificantes que sean, destruyan tu relación para siempre? Como si un simple desacuerdo fuera una bomba capaz de hacer añicos un vínculo. Me imagino. La idea de que otra persona se moleste es tan, pero tan insoportable que haces lo que sea para evitarlo. Lo importante de estas preguntas no es si alguien se identifica con una sola señal. Todos podemos hacerlo en algún momento. La clave aquí es reconocer un patrón consistente. Bueno, ya hemos abordado qué es el miedo al rechazo, cuáles son las consecuencias y de dónde proviene, y cómo es que se ve esto en el día a día. Ahora, lo más importante, ¿hay alguna técnica que nos ayude con ese tema? Claro que sí. Vamos a poner en práctica los siguientes 6 pasos. El primero se centra en empezar a poner límites. Para ello es fundamental reconocer tus propios límites, consultar tu manual interno. Un manual que todos tenemos, pero que en las personas complacientes suele estar, bueno, acumulado de polvo en un rincón. Así es, un método muy práctico para reconocer nuestros límites
Está basado en tres preguntas que hay que hacerse antes de responder. La primera, ¿quiero hacerlo? Así, con honestidad brutal. La segunda, ¿puedo hacerlo? Y aquí no es solo evaluar el tiempo, sino la energía, los recursos, la salud mental. Y la tercera, ¿me conviene hacerlo? ¿Esto me acerca o me aleja de mis metas? ¿Estoy sacrificando algo importante para mí? Son tres filtros muy potentes, fíjate, porque cada uno ataca una parte del problema. Quiero hacerlo, te reconecta con tu deseo, con esa identidad perdida. Puedo hacerlo, te obliga a ser realista con tus recursos y combate esa idea de que tu energía es infinita. Y la pregunta, ¿me conviene hacerlo? Te conecta con tus valores a largo plazo. Esas preguntas juntas, vamos, son como una barrera muy efectiva contra el sí automático. Y un ejemplo muy concreto que lo deja clarísimo es, imagina que una amiga te pide ayuda para su mudanza este sábado y aplica las preguntas, ¿quiero hacerlo? Pues sinceramente no. La semana ha sido agotadora y viene la segunda pregunta, ¿puedo hacerlo? Pues podría, pero vengo agotada de trabajar toda la semana. ¿Me conviene hacerlo? No, porque necesito recuperarme. La conclusión de consultar tu manual es clara. Este sábado necesito priorizar mi descanso. Y así tienes esa claridad interna, que ya es una victoria enorme. Ahora viene el siguiente desafío, comunicarlo. Exacto. Y para eso hay una técnica para el momento. La que más me gusta es la de la pausa estratégica, que sería nuestro segundo paso. ¿Y de qué trata? Cuando alguien te pida algo o surja un desacuerdo, no respondas al momento. Di algo como, déjame pensarlo un momento o necesito un minuto para ordenar mi idea. Respiras y en esa pausa te haces las tres preguntas. ¿Qué opino yo realmente de esto? ¿Puedo expresar mi desacuerdo sin atacar? ¿Me conviene callar mi opinión en este caso? Esa micropausa cambia vidas. Esos segundos son el tiempo que nuestro cerebro necesita para pasar del cómo evito que se moleste al cuál es mi verdadera postura aquí. Exacto. Y como tercer punto está el aprender a expresar un desacuerdo de forma asertiva. Esto se trata básicamente de saber decir no o de comunicar una opinión contraria, pero de manera breve, clara y amable. La clave está en evitar esas excusas larguísimas que al final lo único que hacen va a ser debilitar nuestro mensaje principal. Por ejemplo, en el ámbito laboral, en lugar de asentir en silencio con una idea con la que no estás de acuerdo, puedes proponer, agradezco tu punto de vista. Desde mi perspectiva, veo un riesgo en este aspecto. ¿Qué te parece si exploramos la opción por este otro camino? O en un contexto más personal, como con tu pareja, en lugar de disculparte automáticamente por un simple desacuerdo, como puede ser el sabor de la comida, puedes simplemente comentar, entiendo que para ti la comida necesita más sal. En mi caso, a mí me gustó así. Fue una cuestión de gustos. La próxima vez lo ajustamos juntos. Claro, porque ahí elimina el espacio para que tu opinión sea invalidada. Una excusa larga o una disculpa inmediata es una rendición, pero un yo pienso diferente, dicho con calma, es mucho más difícil de ignorar. Así es. Y el cuarto paso es el trabajo mental, que quizás es el más duro. La importancia de tolerar el malestar del otro y el tuyo mismo al contradecir. Entender que no eres responsable de gestionar las emociones ajenas solo por haber expresado una idea que es diferente. Claro, ese es el núcleo de todo. Lo es, por ejemplo,
Siguiendo los ejemplos anteriores, si tu pareja se molesta porque no te disculpas por la comida, o si tu jefe frunce el ceño porque llevas la contraria, esa reacción habla más de sus expectativas rígidas que de un error tuyo. Sugiere desmontar esa creencia o esas creencias catastróficas, identificando el pensamiento. Si digo lo que pienso, se va a enfadar y nuestra relación se va a dañar y cuestionarlo, ¿no? Tengo pruebas reales de que un desacuerdo puntual destruya una relación sólida o solo es mi miedo hablando. Ese es el núcleo del cambio, ¿verdad? Desde un punto de vista psicológico, el paso más difícil, a la vez el más transformador, es aprender a gestionar tu propia culpa o tu propia ansiedad después de haber expresado una opinión o de no haberte disculpado como lo solías hacer. Después, claro, es en ese momento cuando te sientas con tu incomodidad en lugar de correr a arreglarlo, retractándote o pidiendo perdón por haber existido, donde realmente rompes el patrón. La acción de contradecir es importante, pero el cambio real ocurre en cómo gestionas tu reacción emocional interna ante el posible enfado ajeno. Ese es el verdadero entrenamiento. Entonces, aguantar esa incomodidad de saber que al otro no le ha gustado lo que has dicho y no colapsar por ello. Justamente eso. Y por eso es tan importante la idea de empezar poco a poco. Nadie pasa de ser complaciente crónico a defender sus ideas en una junta directiva o a sostener su punto de vista en una discusión de pareja de un día para otro. La sugerencia de practicar con pequeñas dosis aquí va a ser fundamental. Claro, Empezar a entrenarnos en situaciones de bajo riesgo. Comenzar a decir en un grupo de amigos. La verdad, yo preferiría comer ceviche, no me gusta el chifa. O contradecir amablemente a un compañero en una idea de poca relevancia. Y lo más importante, observar que el mundo no se acaba, que la otra persona sobrevive y tú también. Cada uno de estos pequeños ejercicios es un entrenamiento que nos fortalece para conversaciones mucho más difíciles. me quedo con esa idea del entrenamiento gradual. No se trata de pasar de ser callado a ser confrontacional de la noche a la mañana, sino de ir construyendo nuestra confianza para ocupar nuestro espacio legítimo en las conversaciones. Y para resumir la esencia de todo este análisis, hay una frase que me gustaría compartir. Cada vez que expresas tu opinión auténtica, aunque tiembles un poco, el miedo al conflicto pierde un poco de poder. Creo que es una conclusión muy potente porque al final dejar de complacer de forma insana no es un acto de egoísmo, como a menudo nos han hecho creer, sino de honestidad. Eso de honestidad radical, pero contigo y con los demás, que paradójicamente es la base para construir relaciones y equipos de trabajo que sean mucho más auténticos, sólidos y resilientes, donde la gente no esté por compromiso, sino por convicción. Sin duda, es el único camino hacia vínculos verdaderos. Y todo esto plantea una pregunta importante para quienes nos escuchan. Si expresar una opinión diferente o no disculparse por un gusto personal se siente casi como una traición hacia el otro, ¿qué nombre le ponemos entonces al acto de traicionarnos a nosotros mismos? De callar nuestras ideas y anular nuestros gustos una y otra vez por miedo. ¿No es esa la verdadera traición acaso? Uf, muy buena pregunta para reflexionar, para que todos se queden ahí pensando. Vamos a ver qué responden cada uno internamente. Ahora sí, nos despedimos. Gracias por estar con nosotras y escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho. Un espacio con Lucía y Eileen para tener la conversación que necesita.
gritas cuando no sabes qué